Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Vive y Crea tu Destino. Soy Carlos Ducrey y me da mucho gusto saludarte. Hoy quiero compartir contigo un tema sobre la transformación, tu transformación. Cómo vas creciendo, cómo te vas preparando para ese día a día. Y sobre todo porque en fechas recientes, adolescentes se me han acercado para pedirme un consejo con respecto a qué carrera van a estudiar. ¿Qué opinaba yo? Y te voy a compartir cuál fue mi respuesta. Pero vamos también partiendo de qué es la transformación. Sobre todo en estos tiempos, hemos sido testigos que hay una transformación educacional, vocacional. Hemos sido de alguna forma empujados a cambiar nuestros hábitos de educación, nuestra forma de aprender. Y por fortuna se han abierto muchas formas de aprender medios de comunicación, de aprender contenido, de aprender cómo vamos a establecer un nuevo rumbo que todavía yo creo no sabemos cuál va a ser el efecto que va a tener este cambio en nuestras vidas, sobre todo los jóvenes. Pero déjame partir de tiempo atrás. Mira, yo recuerdo que en mi educación básica tenía que ir a la papelería para comprar estampitas de algún personaje, de algún niño héroe. Teníamos que ir a la biblioteca para tener contenido. Teníamos que consultar estas famosas enciclopedias, unos libros muy pesados, muy grandes, y teníamos que tener contenido de estos medios de ese entonces. Hoy por hoy, las nuevas eras, los nuevos niños, las nuevas niñas, tan solo con un copiar y pegar de la computadora tienen la información. Así que hoy ya vivimos una transformación educacional, pero se acerca otra nueva era de educación. Y es lo que quiero ver contigo, cómo podemos adaptarnos, pero sobre todo cómo sacar provecho de esta nueva transformación. En las experiencias que he tenido de trabajos en mi pasado, por más de 20, 25 años trabajé para empresas y tuve la oportunidad en trabajar en una de ellas donde me asombraba y quiero comentarte que parte de esta experiencia me ha motivado compartir este contenido, porque esta empresa de clase mundial, de clase global, aprendí, fui testigo de cómo se podía ejercer el negocio, cómo se podía ejercer un trabajo en forma muy eficaz, sin importar en qué país del mundo te encuentres. Sin embargo, con una gran prosperidad. Algo que yo veía muy limitado en mi país de origen, que es México. Y no se diga en países de Latinoamérica. Hoy por hoy tengo la fortuna de ser independiente y haber tomado provecho de este tipo de negocio en forma global, sin estar en, en un país de Norteamérica. Hoy le vendo productos al país de Norteamérica. Aprendí que con esta globalización hoy hay muchas oportunidades para emprender, para ejercer, para laborar, porque inclusive hay plataformas que te pueden subcontratar a través de ellas y trabajar de casa. Entonces, hoy hay una gran apertura de crecimiento, de desarrollo, de trabajo, aprovechando la potencia que tiene un país como lo es Norteamérica o Europa. Pero quiero darte este mensaje de vida porque también lo vi en la construcción en Estados Unidos. También lo vi en trabajos sencillos en Estados Unidos donde me sorprendía que gente latinoamericana tenía una eficiencia muy grande que no era capaz de producir en mi país de México. Simplemente
La capacidad intelectual de los latinoamericanos es muy grande, es increíble, somos ingeniosos, tenemos la habilidad para desarrollar algo que no existe. El problema es que no tenemos las herramientas. En el lado de la construcción, lo que veía es cómo empleados de la obra mexicanos, por ejemplo, levantaban un techo, levantaban una pared en un día, cuando en mi país probablemente ese mismo individuo mexicano le iba a tomar mucho tiempo levantar esa pared, levantar ese techo. ¿Qué es la diferencia? No es la persona, no es la educación, no es la preparación. Son las herramientas y el haber aprendido a usar estas herramientas. Eso mismo de alguna forma vi, fui testigo de cómo las empresas de Norteamérica tienen tantos recursos que facilitan el tiempo, el trabajo, el esfuerzo. Algo que probablemente en mi país de origen, México, no es tan común tener por el costo, por la operación, por la tecnología. Son muchos factores. Pero hoy por hoy creo que esos recursos tenemos que adaptarlos porque existe la posibilidad de ejercer un empleo desde tu casa en Latinoamérica, en México, para una empresa norteamericana. También quiero compartirte cómo esta transformación ha significado para mí un claro ejemplo de que es posible. Y me han dicho muchas veces, oye Carlos, pero el dinero no es la felicidad. El dinero te hace feliz cuando puedes pagar la cuenta de un hospital de un ser querido. El dinero te hace feliz cuando te puedes dar un gusto para ti o tu familia. El dinero no es la felicidad, pero sí te trae momentos muy agradables. Y también quiero compartir contigo que en esta transformación de educación en México, y estoy muy seguro que en países de Latinoamérica, existen universidades o una gran calidad de educación. No tiene que ser únicamente privada, también puede ser educación pública. Soy testigo por amistades y conocidos que han estudiado en universidades de alto prestigio, como lo puede ser el TEC de Monterrey. Y también tengo familiares, amigos y conocidos que han estudiado en universidades públicas y la gran diferencia es la persona. Por supuesto, una escuela privada, claro que es un buen beneficio para tener un alto grado de educación, pero hoy por hoy conozco y soy testigo de personas que han estudiado en el TEC de Monterrey y hoy no han prosperado. Conozco y soy testigo de personas que han estudiado en universidades públicas y hoy han prosperado. Así que no únicamente se basa esto en dónde estudiaste, todo esto es el enfoque de qué es lo que tú quieres hacer para ti, qué es lo que tú te atreves a lograr, a estudiar, a prepararte. Inclusive, hoy me atrevo a decir que no porque estudies una carrera profesional, no tienes la oportunidad de tener un buen ingreso. Fíjate, en el pasado, déjame irme al pasado, a la época de mis abuelos. Mi abuelo paterno era sastre. En aquel entonces el uso de trajes sastre era muy usual, muy casual, y la gente invertía en una buena vestimenta. A él, a mi abuelo, tuvo la oportunidad de crear su empresa
de tener empleados, de tener muchas ventas, pero de ejercer prosperidad para él y para su familia. Le fue muy bien económicamente. Tuvo lo suficiente para su ahorro, para su vejez, para comprar propiedades, para salir adelante con su familia, cosa que hoy adolescentes o jóvenes que han estudiado una carrera profesional, ni siquiera la mitad o la cuarta parte de lo que mi abuelo sin estudios han logrado. Mi abuelo materno, perdón, también sin estudios, tuvo la prosperidad de ejercer un negocio como casa de cambio y tuvo igual la fortuna de tener mucha prosperidad. ¿A dónde voy con todo esto? Ellos dos no ejercieron una carrera profesional. Sin embargo, te puedo decir que hoy por hoy, lo que ellos lograron fue muy por encima de lo que a lo mejor un profesionista hoy puede lograr. Los tiempos han cambiado. La educación ha cambiado. Y la educación tiene que cambiar y va a cambiar. Pero con este tema quiero enfocarme donde hay que ser claros que tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Mis abuelos, hoy ya en paz descansen, ellos sufrieron la transformación porque no se adaptaron a los cambios. Sí, en su momento tuvieron mucha prosperidad, pero les sucedió lo que a empresas gigantes también les pasó. Te hablo, por ejemplo, como el caso de la empresa Blockbuster, que rentaba videos para películas. Te hablo como empresas como Kodak, que su fuente grande de ingreso era el revelado de fotografía. Y entre otras empresas que no supieron cómo adaptarse a todo lo que venía. Hoy tenemos que adaptarnos a la nueva forma de vivir. Tenemos que adaptarnos a la nueva forma de educación y cómo ejercerla. Pero sobre todo quiero hoy dejar consciente que tienes que ser más selectivo en qué profesión vas a ejercer. La educación tiene que ser por siempre. Yo te lo he dicho muchas veces. No porque acabes una carrera profesional, debes dejar de estudiar. Ya sea hagas un posgrado, una maestría, un doctorado, o ya sea que simplemente tengas una profesión porque tienes alguna destreza. Un mecánico de autos, automotriz, tiene que seguir preparándose para conocer los nuevos modelos de autos. Cualquiera que sea tu profesión, tienes que seguir preparándote. Por fortuna, esta educación que tenemos ahora ya es de mayor acceso. Yo te comentaba al principio que antes a mí me tocaba aventarme un brinco para sacar libros, sacar enciclopedias, ir a la biblioteca, ir a la papelería. Y hoy todo eso ha cambiado. Hoy tenemos la fortuna de que nuestros hijos o los adolescentes tengan más acceso a la información. Y eso hay que aprovecharlo. Ese acceso a la información es parte de esta transformación que, te repito, yo no creo que tengamos todavía el alcance de este cambio de educación. ¿Cómo va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Lo que sí veo es que los libros de texto ya hoy son necesariamente que actualizarse porque ya no es suficiente lo que viene en contenido. Mis hijos, mis sobrinos o adolescentes traen ahora un chip muy diferente, pero lo más importante es que traen ese valor de contenido porque inclusive mi hijo a veces me platica cosas que pasan en Europa. Me habla del río Sena, me habla de una infinidad de cosas que yo realmente me asombro, me da gusto, pero hoy ellos tienen al alcance mucho contenido de valor y eso los va a hacer diferentes a lo que son nuestra generación. Es muy bueno, es muy positivo, pero esto hay que explotarlo.
Soy también testigo de adolescentes de 21 o 22 años que a esa edad ya emprendieron desde hace 3, 4 años y hoy por hoy están generando lo que un médico a sus 40, 45 años están generando. Estos adolescentes sin estudios, simplemente con educación, con haber aprendido material en línea, con haber tenido mentores. Es un cambio que hoy por hoy está aquí presente y hay que aprovecharlo, hay que explotarlo. Por mucho tiempo, cuando trabajaba yo en empresas y te mencionaba que trabajé por más de 25 años, siempre tuve la idea de preparar mi retiro. Siempre estaba enfocado, bueno, estaba pensando en cuánto estaba ahorrando para mi retiro, para mi vejez, cuánto, ahora en México se le llama la Afore, tus aportaciones de Afore, y yo hacía mis cálculos de cuánto tenía que aportar o cuánto tenía que ahorrar o si estaba en un fondo de retiro, porque yo pensaba que a mis 65 años ya iba a dejar de trabajar y vivir de mis ahorros, vivir de mi retiro. Pero triste realidad. Y esto es lo que te quiero compartir por la analogía que viví de estar trabajando en empresas de Norteamérica. Y siempre en la educación por lo general nos dicen, tienes que ahorrar, ahorra un 10%, ahorra un 15%, tienes que ahorrar. Pero ¿sabes qué pasa? Para nosotros empleados de México o de Latinoamérica, vamos a suponer que empezamos a ahorrar por 10 años, ¿ok? Y supongamos que hoy tenemos la fortuna de ahorrar, digamos, a varios años 100,000 pesos, que hoy es una cantidad muy bien considerable. Pero esos 100,000 pesos, al cabo de 10, 15, 20 años, no van a hacer nada. No vas a poder vivir, no sé si 2 años, un año. Entonces creo que por ese concepto, el ahorrar es un grave error. Escúchame esto. El ahorrar, el pensar en ahorrar nada más y vivir de tus ahorros al final, es un grave error. Creo que debes ahorrar, sí, pero para ejercer un emprendimiento. Y no te hablo de hacerte rico, no te hablo de crear mucho dinero, no te hablo de eso. Te hablo de que tienes que pensar en ejercer un negocio, un emprendimiento para poder vivir en tu vejez. Si tú eres de los que piensa que por tu fondo de retiro o tu fondo de ahorro vas a poder vivir tranquilamente toda tu vejez, te tengo muchas noticias. Va a ser muy complicado. Porque probablemente sí, vas a poder vivir para tener para la despensa, para pagar a lo mejor tu renta o tu casa, pero hasta ahí. Sin embargo, si te enfocas y buscas la forma de emprender con algo, y no me refiero a que tienes que generar una empresa grande, tienes que emprender, no, 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 no. Simplemente a lo mejor algo que tú tienes ya como valor, algo que tú ya tienes como conocimiento, explotarlo y trabajar al mismo tiempo en lo posible. Simplemente evalúa en tu empleo cuánto tiempo pasas en transporte. Aun cuando tienes vehículo, hay mucha gente que pasa horas en su carro. Si tú tienes la oportunidad de conseguir un empleo cercano a tu casa y en vez de invertir esas 2 horas diarias en transporte, lo inviertes en educación continua, tienes la forma para emprender. Hoy, en los medios digitales hay muchas formas de emprender. Te digo, en mi caso, y conozco gente que vive fuera de México, en el sur, llevan a cabo negocios vendiendo
a todo el mundo, a Europa, a Estados Unidos, a Norteamérica, sin ser norteamericano. Obviamente hay formas de hacerlo legalmente, hay que pagar siempre impuestos, pero hay formas de hacerlo. Y ese es mi punto, porque tengo adolescentes que me han preguntado recientemente que yo qué opinaba sobre la carrera que iban a estudiar. Y cuando estos adolescentes tienen la intención de únicamente estudiar por darle gusto a sus padres, o tienen la intención de estudiar únicamente porque quieren ganar dinero, no pierdan tiempo 4 años en un aula en algo que saben que no les gusta simplemente porque quieren ganar dinero. Y peor aún, a veces escogen carreras que no tienen mucha prosperidad. Por esa razón, te digo que hoy existe una gran ventaja con todo lo que ha pasado, porque hay mucha información allá afuera, hay muchos cursos de alto valor y también tendrás que seleccionar y saber qué tipo de contenido vas a estudiar. Pero hay muchas formas de emprender en tu país de origen, llámese México o un país de Latinoamérica, donde tú puedes tener un cliente en cualquier parte del mundo. Y este es un enfoque que tienes que adaptar en tu mente, porque el pensar hoy abrir un negocio local, vamos a suponer que, porque me han preguntado, gente que simplemente porque tienen su alcance la forma de vender gorras, la forma de vender ropa, la forma de vender zapatos, y lo que quieren hacer es poner un negocio, un local en una plaza, esto creo que tiene ya que cambiar. El hecho de tener que pagar renta, empleados, luz, servicios, es un gasto que vendas o no vendas tienes que pagar. Cuando hoy por hoy la forma de emprender digital es más accesible y existen muchas oportunidades para hacerlo. Inclusive puedes tú empezar a vender sin invertir en tanta mercancía. No ocupas tener, por ejemplo, una zapatería en tu local, tener inventario para empezar a abrir tu negocio. Hoy por hoy, empieza a compartir contenido en redes sociales. Genera la atracción de tu producto. Y entonces sí, los clientes estarán buscando tu producto. Así que el ahorrar para la vejez no es una buena idea. El ahorrar, el ahorrar para emprender para tu vejez es una magnífica idea. Y también cuando escucho que ahorres para las criptomonedas y acciones, eh, este, cuando tienes un ahorro que dependes de él, el peor, escúchame esto lo que te voy a decir. Cuando tienes un capital que dependes de él, el peor error que tú puedes hacer es invertirlo en bolsa. Porque una acción, aun cuando sea una buena empresa que a la larga va a subir, las empresas en momentos de crisis de una economía bajan de valor. ¿Qué sucede? Te espantas y quieres vender y ya perdiste dinero. Entonces, eh, eh, invertir únicamente es cuando tienes un capital que no ocupas por largo tiempo. Y por esta razón tienes que aprender a que el ahorro, sobre todo si tienes tu capital en pesos en el banco, ese dinero sentado en el banco es dinero que va a perder valor. Es dinero que al cabo de 1, 2, 3, no se diga 5 años, no va a tener el valor que tiene hoy. En lo posible, la única forma para mí de tener un ahorro seguro es en moneda norteamericana o en euros. Habrá otras monedas también que son seguras, pero por lo menos en lo que es dólares y en lo que son euros y tenerlos en un banco. Jamás tener tu dinero guardado en tu casa, en tu colchón, ni con el vecino, jamás, siempre en una institución que esté segura con tu dinero. Y por esta razón te quiero también compartir que el emprender no significa estar pensando únicamente en hacerte millonario, en crear mucha abundancia.
porque mucha gente quiere empezar a ejercer un nuevo proyecto y los primeros, digamos, los primeros $20 ya se los quiere gastar en un gusto. Los primeros 6 meses, lo que vaya entrando de capital es para ir fortaleciendo tu negocio, tu empresa. Porque recuerda, este emprendimiento es para tu vejez, es para tu desarrollo cuando tú ya te retires, porque tendrás una forma de ingreso y no estarás dependiendo de una institución pública, porque también nada es seguro. Así que te invito a que consideres que el ahorrar para tenerlo en el banco sentado por muchos años no es una buena idea. Si quieres ahorrar y tener tu dinero guardado en el banco, que sea en dólares, y te sugiero que tengas mejor la intención de tus ahorros. Una parte pequeña, no tiene que ser todo. Úsalo para emprender. Platícame qué opinas aquí abajo y te contestaré y te espero en el próximo episodio. Hasta luego.